Hola, mi nombre es Fernando Dodino y en una nueva emisión de Diseño para Todis te invito a que veamos la inyección de dependencias. El ejemplo en el que nos vamos a basar es la lista de correo. El objetivo principal de la lista es que cuando alguien envía un post, el servidor reciba ese post, lo procese y luego lo envíe al resto de los integrantes de la lista de correo. Para poder resolver este requerimiento que acabamos de mencionar, el objeto que modela la lista de correo va a precisar de otros objetos. Estos objetos son los que nosotros vamos a llamar dependencias y tenemos que ver de qué manera la lista de correo los va a conocer. Acá es donde entra la inyección de dependencias. Si bien el término inyección de dependencias puede resultarte algo nuevo, esto es algo que ya venís haciendo, ¿no? Cuando tuviste que modelar el testeo unitario de cualquiera de estos casos o de cualquiera de los casos en materias anteriores, en el cual dos o más objetos colaboraban para resolver un requerimiento. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente ver las variantes con las cuales contamos y conocer un poquito más la terminología que usa la inyección de dependencias. En particular, vamos a diferenciar tres roles distintos. El que inyecta las dependencias, que en nuestro caso generalmente va a ser el test, el cliente al cual se le inyectan esas dependencias y la dependencia misma que nosotros vamos a llamar service. Por ejemplo, en el caso de la lista de correo, vamos a tener como inyector al test que va a probar el caso de uso de recibir un post. Nuestro cliente será justamente la lista de correo y los servicios a inyectar serán el mail observer por un lado y el mail sender por el otro. En caso de tener dudas respecto a este enunciado, te recomendamos que veas el video de observers. Pero la idea, bueno, justamente es ver de qué manera se conocen la lista de correo y un observador que cuando recibe el post lo que hace es enviar un mail. Recordamos cuál era el método principal de la lista de correo, ¿no? Donde tenemos un método recibir o enviar post, es un poco ambiguo nuestra implementación. La validación del tipo de envío en base a si la lista de correo admitía envíos de cualquier usuario, aun cuando no perteneciera a la lista. En ese caso se consideraba listas de envío abierto o listas de envío restringido que valida que el usuario pertenezca a la lista. Una vez pasada la validación, lo que nosotros hacíamos era delegar en todos los observers que había y en particular el que nos interesaba a nosotros era este, que es el mail observer. Pero a su vez el mail observer depende del mail sender. Es decir, para poder enviar un mail, el mail observer lo que hace es adaptar el post, construir un value object que representa el mail y delegar la responsabilidad a nuestro objeto mail sender. Entonces, nuestro propósito es ver de qué manera vamos a inyectarle al mail observer el mail sender. Es decir, dentro de el requerimiento, ahora el mail observer va a ser de nuestro client y el mail sender el service. Es decir, dentro de esta inyección de dependencias, vamos a ver de qué manera el mail observer va a conocer al mail sender como dependencia. Y la primera variante que vamos a ver se llama Constructor Injection, que no es otra cosa que definir un constructor en el cual nosotros le pasamos todas las dependencias que necesitamos. En nuestro caso necesitamos pasarle un mail sender o message sender, y lo que me da como ventaja es que una vez que yo construí el objeto, queda consistente y listo para enviar mails. Es decir, la referencia a message sender nunca queda apuntando a nulo. Por otra parte, cuando tengo muchas dependencias, 3 o 4 o 5, puede ser un poco tedioso y además no todas las dependencias las tengo
en el mismo momento. Por lo cual, bueno, eso puede ser una desventaja. Y otra cosa que es importante señalar es que este approach es sencillo, es fácil de entender y permite rápidamente que el entorno productivo o bien el entorno de test hagan lo que quieren. Es decir, podemos enviar un stub, un mock en forma muy sencilla desde el test, ¿sí? Y también podemos tener un objeto que setee esa dependencia, que le inyecte esa dependencia en el entorno productivo de manera bastante sencilla. Hacemos una pequeña recorrida por el código en la variante de Constructor Injection. Vemos aquí que el Mail Observer define el constructor con el Message Sender, que luego utiliza en el método Send, que es el método en el cual se notifica al observador de que fue recibido un post. Por otra parte, está bueno ver cómo se inyecta esto dentro del test, ¿no? El inyector es justamente el test. Entonces, si hacemos Ctrl+Shift+G en el Eclipse, podremos ver acá todos los usos en los cuales se configura. Y vemos acá, por ejemplo, que estamos asignándole a este Mail Observer un Mock Mail Sender. Es decir, el Mock Mail Sender es un mock generado por Mockito de nuestro Message Sender, que es una interfaz, ¿no? Vemos con F3 que es una interfaz. Por otra parte, podemos apuntarle también a un stub generado por nosotros. Vemos aquí que en lugar de inyectarle un mock mail sender, le inyectamos un stub mail sender, y el stub mail sender es una clase que nosotros construimos para nuestros fines prácticos. Es decir, la inyección de dependencias es algo sencillo en este caso, y es simplemente construir el mail observer con el objeto mail sender que nosotros querramos. En la segunda variante, que vamos a llamar setter injection, lo que nosotros hacemos es simplemente definir un atributo message sender con los correspondientes accessors, es decir, con el getter, pero sobre todo con el setter. Esto lo que va a permitir es que nuestro inyector llame, una vez construido el mail observer, al setter del message sender y le pase la dependencia correspondiente. Esta es la variante todavía más simple, porque es la forma en que nosotros conocemos para inyectar una dependencia. La más simple de todas es, bueno, a partir del setter que expone como interfaz un objeto, yo puedo asignarle referencias. Ahora vamos a cambiar este constructor injection y vamos a pasar a tener nuestro setter injection. Anteriormente veíamos que nuestro constructor hacía que no hiciera falta exponer el message sender hacia afuera, lo cual es otra ventaja, ¿no?, de mantener el encapsulamiento del mail observer. Ahora será necesario exponer esa interfaz del message sender, y cuando nosotros grabamos, obviamente todos los inyectores, que son los test, se rompen. Pero tranquilos, esto no implica que no sea fácil modificar el comportamiento. Es decir, lo que tenemos que hacer acá es cambiar esto de una forma por ahí tradicional. Vamos a hacer la primera, que sería definir una variable local llamada mailObserver, y en lugar de construirla con el stub mail sender, vamos a dejarla tranquila y le vamos a pasar el message sender a partir de nuestro setter, ¿no?, con la variante que nos ofrece extend, como si estuviéramos asignando una referencia, pero no lo estamos haciendo, estamos llamando al set message sender, y esto lo podemos hacer de esta manera. Incluso hay una variante un poco más sencilla todavía, o
con un syntactic sugar que es bastante interesante, que es utilizando el with operator. No es necesario poner los paréntesis, podemos dejárselo simplemente si están acostumbrados a verlo de esta manera, para aquellos que vienen del mundo Java o de otros mundos en los cuales es obligatorio escribir con paréntesis, ¿sí? Y esto define de la misma manera, ¿no? Un mail observer que adentro tiene el envío del set message sender pasándole este objeto stub mail sender. Esto mismo lo podemos llevar acá abajo, que es donde necesitamos utilizar un stub mail sender decorado. Entonces copiamos esto y vamos a usar nuestro stub mail sender decorado. Con estos dos pequeños cambios ya estamos en condiciones de pararnos sobre el test envío abierto stub, y con control F11 mandar a correr los tests. Luego de un poco de suspenso, vaya a saber qué le habrá pasado, los 3 tests pasan satisfactoriamente. ¿Cuáles son las ventajas de este approach? Sin duda, cuando tenemos muchas dependencias es el más cómodo para trabajar, especialmente dentro de Extend con el operador with, o bien con un builder si es necesario, si estamos en Java. La desventaja es, bueno, la contraria a la ventaja anterior, ¿no? En el constructor nosotros definíamos el message sender, forzábamos a que esa dependencia se inicializara correctamente y no había chance de que nos olvidáramos. Aquí, si nos olvidamos, la referencia a message sender quedará vacía y por lo tanto cuando queramos enviar un mail nos va a saltar un bonito null pointer exception. Y pasamos a la variante más controversial, que es tener un mail sender definido como un singleton. ¿Por qué es controversial? Bueno, en principio descarta la idea de una referencia dentro de Mail Observer. Vemos aquí que no tenemos el message sender que teníamos anteriormente en las variantes de constructor y setter injection. Esto fuerza a trabajar con una implementación del mail sender, en este caso la única de la que disponemos, que es el stub mail sender. La ventaja es, la ventaja de lo global, es decir, es cómodo porque yo desde cualquier lugar puedo acceder a la única instancia de mi stub mail sender. Y el objetivo del singleton, recordemos que no es tener una instancia en nuestra virtual machine. Eso es una consecuencia. Lo más importante del singleton es la posibilidad de acceder a dicha instancia desde cualquier punto de mi aplicación. Es decir, cuando yo quiero trabajar ciertas dependencias y necesito permanentemente acceder a un objeto, el singleton me provee ese único punto de acceso por el cual conocer a esa instancia. Lo cual es cómodo, pero como toda cosa global tiene una desventaja, y es que yo ahora estoy acoplado a mi stub mail sender. No puedo modificar el comportamiento y no puedo tener otro. Entonces esa es la gran desventaja, y vamos a ver qué consecuencias trae esta implementación. Aquí estamos navegando el código dentro de Eclipse en nuestra versión del singleton. Podemos ver que el stub mail sender al cual estamos acoplados tiene una implementación que lo que hace es simular el envío del mail y registrar en un mapa que tenemos, cuya clave es la casilla de correo de quien lo envió y la lista de personas a quienes se envió. Esto nos sirve para la mayoría de los casos, es algo interesante, está bueno, pero recordemos que este código en algún momento tenemos que ponerlo en producción. Entonces, primera cosa que nos pasa es que no tener parametrizado el message sender es algo que impide poder llevarlo a producción. Es decir, no podemos tener un stub mail sender en nuestro entorno productivo. Es decir,
el acoplamiento en este caso es una cuestión muy mala. Por otra parte, no solamente no nos sirve para el entorno productivo, sino que tampoco es bueno para nuestros tests porque tenemos 4 tests fallando. El primero que vamos a ver es que produce dependencia entre test, es decir, este test está fallando, pero si yo lo corro en forma individual, vamos a ver que da verde. Con lo cual, bueno, eso me parece que es otra desventaja importante que tiene el singleton como solución. ¿Por qué se da esto? Porque en el test anterior, la casilla de correo alumno@uni.edu.ar envía un post y eso se registra en nuestro Stub Mail Sender. Como en nuestro método setup nosotros no inicializamos, no reseteamos el estado de nuestro Stub Mail Sender, cuando queremos hacer este assert, es decir, cuando nosotros mandamos a ejecutar todos los tests de esta clase y se ejecuta el primero de los tests, claro, el que falla es el segundo porque estoy esperando que no haya enviado ningún mail y resulta que sí, que envió uno. Bueno, esto lo podemos solucionar. Podemos modificar esto, ¿sí? Y hacer una llamada a un método nuevo que vamos a llamar reset. Vamos a exponer ese método reset para que nosotros podamos setearle los mails enviados, ¿sí? Y setearle a un mapa vacío. Y lo que vamos a hacer aquí es, una vez que definimos esta referencia a Stub Mail Sender, le vamos a pedir a Stub Mail Sender que se resetee. Entonces, claro, cuando ejecutamos los tests, el primero y el segundo de los tests van a pasar, ¿sí? Solamente que el tercer test falla porque está tratando de usar un espía, un spy de Mockito de nuestro Stub Mail Sender. Pero esta referencia no es la que va a estar tratando de llamar el Mail Observer porque no tiene forma de inyectarla porque no existe como referencia. Cada vez que nosotros recibimos en el Mail Observer el mensaje send, el código que termina ejecutando siempre termina yendo hacia nuestro Stub Mail Sender. Por lo tanto, esperar que falle, bueno, no nos va a dar buenos resultados en nuestro test. Y por último, el mismo caso es el que nos está pasando cuando tratamos de usar los mocks de Mockito. Es decir, cuando nosotros estamos tratando de establecer test de expectativas con nuestro mock mail sender, fíjense que estábamos esperando que se invocara, pero en ningún momento nuestro mock mail sender recibió el send mail de nuestro mail observer. Es decir, nunca el mail observer habló con el mock mail sender porque no puede conocerlo, no lo tiene como dependencia, ¿sí? Es la no inyección de dependencia. Repasamos entonces los problemas que nos trajo el singleton. Al acoplar el código a una única implementación concreta, no podemos modificar la referencia a otros tipos de mail sender. Por ejemplo, el que vamos a necesitar para tener en producción, o bien mocks o spies o cualquier otra implementación que necesitemos hacer para nuestros tests, con lo cual los tests fallan. Si tuviéramos la mala idea de acoplar la implementación final que envía mails, también sería malo porque cada vez que ejecutemos los tests, eso va a enviar mails a mucha gente, ¿sí? Y no queremos eso. Y otro problema que trajo el manejo del estado del singleton al share global es que tenemos que tener cuidado y resetearle el estado antes de ejecutar cada uno de los tests en nuestro setup o init o before each. Y si un singleton es un problema, dos podrían ser la solución. Es lo que pensó quien ideó el Service Locator,
que es la cuarta variante que vamos a ver hoy. El Service Locator consiste en definir un singleton con referencias globales. Por ejemplo, nuestro inyector, el test, va a acceder a este singleton llamado Service Locator y le va a asignar en la referencia Message Sender un objeto Mail Sender cualquiera. En este caso estamos viendo que estamos usando un Stub Mail Sender, pero podría ser cualquier Mail Sender que cumpla con la interfaz que estamos buscando. Luego el Mail Observer en el método send lo que va a hacer es pedirle al Service Locator que le dé la referencia al Message Sender, ¿sí? Y esa referencia va a ser la que va a recibir el mensaje Send Mail. De esta manera, en forma indirecta, estamos pasando a través de un tercero que es el que conoce a la referencia que nosotros queremos utilizar. Es decir, no trabajamos directamente entre el inyector, el cliente y el service, sino que usamos un Service Locator como intermediario para pasar a través de las dependencias al cliente correspondiente. Vamos a ver la solución en Eclipse. Y aquí vemos la solución con Service Locator. La primera cosa que queremos decir es, bueno, los 17 tests pasan correctamente. Eso es una ventaja respecto a la solución anterior de los singletons. ¿Cómo es que funciona? Podemos ver, por ejemplo, algunos de los tests para ver cómo se inyecta esta referencia al Message Sender como contamos anteriormente. Acá tenemos, por ejemplo, esta variante que inyecta un mock mail sender, para lo cual le pide a Mockito que le genere un mock de la interfaz Message Sender. ¿Sí? Recordemos que esto es una interfaz, pero Mockito se encarga de armar una implementación para poder hacer test de expectativas. Y aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, no hablar con nuestro mail observer, ¿sí? O sea, no hablamos directamente con nuestro cliente. El inyector habla con este intermediario que es el Service Locator y le asigna en la referencia Message Sender el mock mail sender. Luego, bueno, pasan muchas cosas y finalmente lo que nosotros queremos hacer es hacer los test de expectativas. ¿Cuándo ocurre que estamos usando esa referencia que seteamos? Bueno, lo hacemos aquí en el recibir post de la lista de correo que, bueno, a su vez delega en cada uno de los observers, y uno de los interesados es el mail observer. Es decir, pasó mucho tiempo, pasó mucha agua bajo el puente hasta que finalmente estamos utilizando la referencia message sender que inicializamos en nuestro test. Esta es una primera desventaja, y es que no resulta fácil detectar la dependencia inyectada por nuestro test. Es más difícil de visualizar. La segunda cosa que ocurre es que el Service Locator no tiene una entidad más que simplemente resolver el problema de las dependencias. En este caso solamente tenemos una única referencia de este singleton Service Locator, que es el Message Sender. Si tuviéramos otras dependencias que inyectar en distintos objetos, tendríamos un objeto poco cohesivo, es decir, un objeto que tiene muchos atributos, tiene muchas referencias que no tienen que ver con un único objeto. Está resolviendo muchas cosas a la vez, y eso es una desventaja, como hemos visto anteriormente. Repasemos un poco las características del Service Locator. Por lo pronto es un singleton que le agrega un grado más de indirección. Construye un objeto poco cohesivo porque tiene referencias que no siempre están relacionadas. No es un objeto del dominio, es un objeto que está resolviendo problemas asociados a las dependencias, pero ese tipo de solución que da es demasiado genérica, ¿no? Por lo cual se lo suele llamar también bolsa de gatos. Hay un artículo que les dejamos para que lean, donde, bueno, se lo presenta como un anti-pattern
porque no respeta los principios SOLID. Esto daría para una charla posterior. Y otra cosa que conviene comentar en este momento es que no es fácil encontrar la relación entre el momento en el que yo hago el set de la referencia y el momento en el que la uso, por lo cual dificulta la mantenibilidad. Tampoco recomendamos la variante en la cual estamos utilizándolo sin chequeo de tipos, algo de este estilo, ¿no? Donde después deberíamos castearlo al message sender o al mail sender o a lo que nosotros consideremos. Pero debemos resaltar que es una solución cómoda porque cuando tenemos dependencias de más de 3 o 4 niveles es algo molesto o es algo incómodo, ¿no? Lo que nos pasa con la lista de correo que conoce el mail observer, que conoce el mail sender. No siempre es fácil conocer cuál es la dependencia que debemos inyectar en el mismo momento a la vez. Y esto permite diferir la inyección de ciertas dependencias y adaptarlas en el momento en que nosotros lo necesitamos hacer. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad y espero que hayan disfrutado de este video. Hasta luego.